Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos al curso del día de hoy, soporte hemodinámico y ventilación mecánica en el paciente crítico. El curso se encuentra a cargo del licenciado Miguel Ángel Anzualdo Huapaya. Egresado de San Marcos, trabajó 20 años en el área de UCI, 25 años en emergencia, maestría en docencia e investigación, especialidad en emergencias y desastres. En unos momentos estaremos por comenzar. Bien. Fue activado el audio de todos los participantes. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, pueden activarlo. De lo contrario, mantenerlo desactivado durante el curso para que no haya interrupciones. Licenciado, ya podemos iniciar. Ok. Muy buenas tardes. Agradezco la presentación y al organizador, a la empresa organizadora. Bien, como ya me he presentado, soy enfermero de profesión, egresado de San Marcos, y tengo desarrollando en los dos campos de las áreas críticas, tanto de emergencia como de cuidados intensivos. En la actualidad solo me dedico a lo que es emergencias y desastres. Ya hace unos 5 años dejé de laborar en cuidados intensivos, ¿no? Y era tiempo prudente salir. Bien, dicho esto, es importante mencionar estos dos conceptos muy importantes que han elegido para la exposición. El soporte hemodinámico, tanto en emergencia como en cuidados intensivos. Y vamos a ver cómo ha evolucionado el aspecto tecnológico científico, al menos en estos últimos 3 siglos, sobre todo los 2 últimos siglos, se ha mejorado y avanzado exponencialmente en cuanto a los avances tecnológicos. Bien. Me están escuchando, ¿no? ¿Me están copiando? ¿Me confirman, por favor? ¿Se me Sí, escucha? licenciado, sí se escucha. Bien, perfecto. Así como ha evolucionado el ser humano, igual las tecnologías han evolucionado. Nosotros hemos empezado de una atención manual incipiente y hemos ido evolucionando a tal punto que hemos llegado a aparatos sofisticados, ¿no? Emplear un monitor multiparámetros invasivo, ¿no? En sus inicios había los no invasivos, pero ahora hablamos de monitoreo invasivo, ¿no? Esto se inicia desde la emergencia hasta llegar a cuidados intensivos. Es más, quien habla trabaja actualmente en el área prehospitalaria. Ya realizamos actividades de monitoreo en el prehospitalario. Y eso es muy importante porque como consecuencia de esta acción oportuna, mejora el pronóstico de vida de los pacientes. Cuanto más pronto lo hagamos en la atención de enfermería, pues el pronóstico de vida del paciente mejora. Es así como, por ejemplo, ¿no? Hablando del electrocardiograma, el electrocardiógrafo, este personaje, William Einthoven, en 1860 y falleció en 1927, fue el que ideó y el que propuso este gran aparato, miren, y ahora se ha convertido en algo pequeño y en la actualidad algo más portátil, ¿no? Y electrónico. Entonces, de ahí la importancia de la tecnología, cuánto ha mejorado para conservar la salud de los pacientes, ¿no? Este es un ejemplo y he traído las gráficas para demostrar ello. De igual forma,
cuando hablamos de presiones, ¿no? Porque en la parte hemodinámica se habla de presiones, ¿no? Desde ese experimento de controlar la presión del caballo, ¿no? A través de una pipeta de vidrio, ¿no? Por Steph y Hales, que vivió, es un clérigo inglés que vivió entre 1677 y 1761, ¿no? Hasta la invención del esfinómetro, ¿no? Y ustedes ven este esfinómetro de mercurio, que fue creado inicialmente, ¿no? Luego pasamos, miren, a un brazalete y ahora una actividad más electrónica, ¿no? Entonces, con estos dos ejemplos demostramos cómo los avances han ido exponencialmente avanzando. Y tanto en las emergencias como en cuidados intensivos se ha notado la diferencia. Antiguamente básico era tener un estetoscopio, un tensiómetro, y echabas a practicar todo lo que es clínica, ¿no? Ahora no. Ahora en emergencia es tan sofisticado que tienes una área especializada en imágenes, área de shock trauma, observación, ¿no? Y imágenes, estamos hablando de ecógrafo, tomógrafo, rayos X, ¿no? Entonces, en el medio en la que actualmente nos desenvolvemos, ha avanzado. Y ello es bueno porque nos va a permitir dar una mejor calidad. Hablando del catéter Swan-Ganz para medir presiones invasivas más finas, ¿no? Esas presiones que va a ser difícil de poder concebir, ¿no? Entonces, estos dos médicos, tanto Swan como Ganz, propusieron la utilización del catéter que finalmente se llamó catéter Swan-Ganz posteriormente, ¿no? Este catéter, que tiene varios lúmenes, que necesita un transductor y que va a dirigir a través de la parte vascular hacia el centro del corazón. Para medir presiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el catéter proximal, es una luz en aurícula derecha para medir presiones, ¿no? De la aurícula derecha. El otro es un termorregulador, es un sensor de la medición del gasto cardíaco. Otra vía para medicación, ¿no? Endovenosa. Otra luz de arteria pulmonar, extracción de sangre venosa mixta, ¿no? La vía más distal, ¿no? Y la vía para medicación habitual que se usa en este tipo de pacientes que tienen problemas hemodinámicos y su manejo exige alto grado de especialización a través del catéter Swan-Ganz, ¿no? Y este de acá, finalmente estamos hablando de una jeringa que contiene aire 1.5, ¿no? Y se aplica suavemente de tal manera que se va a realizar una obtención de la presión en cuña, de la presión pulmonar en cuña, ¿no? Y este es el CAF que se va a inflar interiormente para lograr la medición de la presión pulmonar y la presión en cuña a nivel pulmonar. Los valores más frecuentes, para que tengan conocimiento, pues hablamos de la presión de la aurícula derecha, ¿no? De 2 a 6 milímetros de mercurio. Hablamos de la presión capilar pulmonar de enclavamiento, o también llamado presión pulmonar en cuña, de 6 a 12 milímetros de mercurio. Y el otro es presión del ventrículo derecho, de 15 a 25 milímetros de mercurio en la parte sistólica, y de 0 a 5 milímetros de mercurio en la parte diastólica. Y la presión arterial pulmonar, de 15 a 30 milímetros de mercurio sistólica, y de 8 a 15 la presión diastólica, con una media de 9 a 19 milímetros de mercurio en la media. Entonces,
Si bien es cierto, estos valores son muy importantes para poder manejar e interpretar la microcirculación, la parte interna del ser humano en el cual estamos atendiendo, este catéter nos ha acondicionado ciertos grados de complicaciones, porque no a todos le podemos poner un catéter Swan-Ganz, pues, y en las condiciones en las que estamos laborando. Entonces, esto exige un grado de especialización, un grado de sofisticación en cuanto a equipamiento, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, estos pacientes son posoperados de corazón, pacientes hemodinámicamente estables que están en cuidados intensivos. Ahora, en la pandemia que estamos afrontando, pacientes que están con problemas hemodinámicos y es necesario usar. Pero también ha habido avance tecnológico en relación a esto. Estos monitores multiparámetros han avanzado a tal punto que en forma indirecta te pueden calcular estos parámetros, la mayoría de estos valores, ¿no? Que se obtienen al inferir, al interpretar algoritmos, ¿no? En estos monitores de última generación que están saliendo ahora en la actualidad y que son parcialmente invasivos. Solo hay que usar la línea arterial, ¿no? Con una buena línea arterial podemos llegar a interpretar muchos de estos valores. Dicho esto, vamos a plantearnos algunos objetivos en relación a lo que vamos a ir profundizando para ir entrando a desarrollar todo lo que hemos planteado inicialmente. Como objetivos tenemos evaluación hemodinámica inicial del paciente crítico, en este caso de COVID-19, ¿no? Para realizar la evaluación hemodinámica inicial del paciente, tenemos que ubicarnos también en cuando está en emergencia y va a diferir en algo cuando está en cuidados intensivos. Yo le agregaría algo más, colegas, y es algo que nosotros estamos fomentando mucho. La evaluación hemodinámica del paciente, ¿no? En el prehospitalario, en la emergencia y en cuidados intensivos. Yo les cuento brevemente algo que me sucedió, ¿no? Aquellos años, en los años 80, hablar de cuidados intensivos era lo máximo, pues, ¿no? Las emergencias estaban en proceso de cambio, de incorporación, de perfeccionamiento, ¿no? Y todos los castigados de las experiencias a nivel del hospital iban a la Siberia, y la Siberia era las emergencias. Así era el concepto anterior. Y mucho menos se hablaba pues de área prehospitalaria, ¿no? Porque lo que es prehospitalario recién se empieza a hablar a partir de los años 90, mediados de 90, como consecuencia de la formación de las especialidades, ¿no? Entonces, antiguamente el paciente llegaba a la emergencia, prácticamente pasaba de frente a cuidados intensivos. El pronóstico de vida se demostró con estudios que era bajo, pero cuando se incorporó y se mejoró, perfeccionó, se invirtió en lo que es infraestructura y cada vez más especialistas en emergencia, ese pronóstico mejoró. Y si a eso evaluamos que el paciente es atendido con la misma eficacia desde el prehospitalario, digamos, desde su domicilio, que puede estar evolucionando con un infarto agudo miocardio, o un accidente en el centro laboral, o un accidente en la calle producto de un choque automovilístico, en la que llega el personal prehospitalario y estabiliza hemodinámicamente el paciente, ese paciente tenga la plena seguridad que su pronóstico de vida va a mejorar tremendamente. Cuando llegue a la UCI, va a estar manejado ese paciente, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Cuando llegaba a la UCI, sacaban el tubo y colocaban otro tubo endotraqueal,
porque decían que ese tubo estaba contaminado, infectado y todo. Las vías, los accesos venosos, las retiraban y canalizaban otros. Ese era el concepto que se manejaba. Ahora no. Ahora el concepto es desde el prehospitalario, emergencia y cuidados intensivos, mejorando el pronóstico de vida. Entonces, para realizar esta evaluación hemodinámica, hay fases de soporte hemodinámico para contrarrestar el shock, ¿no? Pero primero hay que identificarla. De repente en el prehospitalario, nosotros no podemos dar el lujo de manejar volumen, ¿no? Y no inotrópicos ni vasopresores, ¿no? Ya vamos a ver esto. Tenemos que identificar signos de hipoperfusión y el metabolismo anaeróbico. Valoración a través de ecografía multifocal. Esta ecografía, estimados colegas, cada vez adquiere mayor importancia el uso de la ecografía en las áreas de emergencia para fomentar y precozmente dar solución a los problemas de emergencia, ¿no? Que impliquen riesgo vital. También la utilidad del análisis gasométrico venoso central arterial. Nosotros hasta ahora vamos viendo lo que es gases arteriales, ¿no? Pero ya a nivel de cuidados intensivos tenemos que hablar ya de análisis gasométrico venoso y arterial a nivel central, ¿no? Para eso estamos con los catéteres. También la resucitación versus reto de fluidos, ¿no? Hay 4 criterios que los vamos a desglosar antes de administrar retos de fluido, y la terapia vasopresora o inotrópica, ¿no? Y luego la fase de escalonamiento, que es prácticamente lo concebimos como destete, ¿no? Vamos retirando gradualmente. Y aquí tenemos, ahora les voy a mostrar un cuadrito que nos va a enfocar bien esto, ¿no? Esta evaluación hemodinámica, bueno, está enfocada a ver el shock circulatorio, si ha sido descrito en el 13.4% de pacientes de COVID, ¿no? En estados críticos. O sea, en estos pacientes se está dando este shock hemodinámico, ¿no? Entonces es relevante el considerar su incorporación a esto. La hipotensión asociada a COVID puede estar relacionada no solamente a vasodilatación, no solamente a escasez o falta de volumen, ¿no? Sino a vasodilatación por efectos farmacológicos, ¿no? Analgesia, pseudoanalgesia que te puede llevar a una hipotensión, a antipiréticos, antálgicos. Complicaciones pulmonar, agudo, primario, secundario, a la ventilación mecánica, ¿no? Tenemos que estar a la expectativa de que no haya este tipo de complicaciones, ¿no? O la miocarditis como consecuencia de enfermedades crónicas, ¿no? Se presenta problemas agudos a nivel miocardio, ¿no? Y la hipovolemia propiamente dicha, que es lo que se va a ir descartando. Complicaciones asociadas a procedimientos. No es frecuente encontrar primariamente signos de hipoperfusión clásicos asociados o no a hipotensión. Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, frente a un paciente con problemas hemodinámicos, tenemos que descartar todas estas condiciones que pueden generar estos cuadros de alteración hemodinámica. No es solamente falta de líquido, ¿no? Y esto es lo que le comentaba, ¿no? Es la fase de salvar la vida, que es netamente el desarrollo en la emergencia. La fase de optimizar el soporte ya en cuidados intensivos, estabilizar y consolidar esta estabilización, y la cuarta fase de escalar o de escalinamiento, en que la voy a ir retirando las drogas, el destete del ventilador mecánico, y porque el paciente está respondiendo, está mejorando, ¿no? Entonces, en esta primera fase, que básicamente se hace en la parte de emergencia, como regla general siempre hablamos del A, B, C, D, E, F, ¿no? Garantizar la ventilación, la oxigenación y un bolo empírico de volumen, fluidos. Podemos estar hablando de 250 a 500 centímetros cúbicos para la hipotensión que amenaza
la vida. Estamos hablando un poco empírico, por eso lo dice acá, a ciegas, estás en el prehospitalario, estás en el lecho de atención, en la zona roja de atención, ¿no? Y tú necesitas, ves a un paciente comprometido, hipotenso, necesitas mejorar su volumen, entonces hace su reto empírico en esa cantidad. El inicio temprano de la noradrenalina está aceptada e inclusive una ampolla en 100 por vía periférica. Tan pronto tengas tu catéter venoso central, cambias a 2 ampollas en 100 endovenoso, ¿no? Por vía central. Pero esto vale la observación, porque si una vez que has hidratado no mejora, el siguiente paso es usar noradrenalina, ¿no? Y tan pronto tengas tu catéter, más tu línea arterial, y para comprobar alguna patología de fondo, una ecografía, ya pasas a usar otras drogas por vía del catéter venoso central. El uso temprano de parámetros dinámicos de respuesta de fluidos, ¿no? Como entre cristaloides y coloides, hay una discusión cuál uso, ¿no? En realidad, en emergencias plenas, en el centro laboral, en la calle, usamos cristaloides, ¿no? Ya en otro momento, los coloides son de gran utilidad, ¿no? Pero están indicadas sus usos, ¿no? La idea es alcanzar presión arteriales medias por encima de 60, ¿no? El gasto cardíaco mínimo es compatible con la vida, ¿no? Esa es la idea de nuestra misión como enfermeros de emergencia, prehospitalaria de emergencia y cuidados intensivos. Ya en la fase segunda de optimizar el soporte, los retos de fluidos solo tras cumplir 4 criterios, ¿no? Que es la diapositiva anterior, que, bueno, la que hemos estado viendo, y la ventilación mecánica protectiva a nivel pulmonar. Optimizar la disponibilidad de oxígeno, la saturación de oxígeno, la hemoglobina, ¿no? La saturación venosa central de 65%, la optimización del PCO2 mayor de 6 milímetros de mercurio, ¿no? También el gasto cardíaco obtenido a través de un ecocardiograma, ¿no? O ecocardiografía. Titular vasopresores. Aquí ya vamos a usar vasopresores cuando hay hipoperfusión o hipotensión, ¿no? Para optimizar el soporte venoso del dióxido de carbono y optimizar la presión central de oxígeno, ¿no? Hay una observación que hay que hacer. Si tenemos un paciente en emergencia o en el prehospitalario, de frente no voy a usar vasopresores. Primero, me cercioro de que responde a los volúmenes, ¿no? Si no responde, recién, ¿no? Empiezo vasopresores, porque puede resultar, ¿no? Que el paciente esté deshidratado, no me doy cuenta y inicio vasopresores porque le di un bolito y no me respondió, ¿no? No hubo respuesta, no hubo cambios de mejoría, ¿no? Entonces, poco o nada va a ser el efecto de los vasopresores bajo esas condiciones. En la tercera fase, estabilizar y consolidar, es minimizar la administración de fluidos, ¿no? Porque la administración de fluidos no es la panacea, no te va a solucionar, sino los controles de los cambios hemodinámicos. Prevenir la disfunción orgánica, ¿no? Que si se da en cascada va a caer y ya se complica todo, ¿no? Dar soporte orgánico, minimizar y vigilar complicaciones, considere el uso de diuréticos y de ultrafiltración si el caso lo requiere, ¿no? En la fase escalar, el balance negativo de fluidos para poder propiciar un destete, destetar las drogas inotrópicas, vasopresores, según parámetros, objetivo tras la estabilización. Promover la eliminación de exceso de agua. Miren, con estos 4 cuadritos estamos prácticamente circunscribiendo, viendo todo lo que estamos actualmente haciendo desde el prehospitalario, emergencia y el manejo en cuidados intensivos. Y esto se da desde minutos de emergencia, horas, días y semanas. El manejo de fluidos es libre en su inicio,
pero posteriormente está restringido, está restrictivo, y solamente se va a dar fluidos si la hemodinamia me está pidiendo, ¿no? Bien. Aquí tenemos el monitoreo, pues, de esto. Tenemos un cuadro de hipotensión arterial, ¿no? Los signos de hipoperfusión, quiénes se alteran o quiénes van a ser perfusidos, el cerebro, vas a identificar a través de un trastorno mental alterado, un estado de conciencia alterada, ¿no? La piel moteada, piel marmorria, piel fría, ¿no? O cianótica, los riñones con una oligoanuria evidente, ¿no? Como respuesta compensadora, taquicardia, lactato en sangre elevado, ¿no? Si hay signos de hipoperfusión ausente, bueno, hipotensión crónica o síncope, porque el organismo ya se ha adaptado, es un hecho crónico. Pero si esta hipoperfusión está presente y hay un shock circulatorio, hay que medir el gasto cardíaco para estimar, ¿no?, la saturación venosa de oxígeno. Si esta está normal, podemos ver, ¿no?, que se puede estar tratando de un shock distributivo, ¿no? Si esta está comprometida o baja, pues estamos hablando de un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, un shock obstructivo. En realidad el objetivo es clarificar lo que es el lactato sérico. Esto lo obtienen en los resultados de gases arteriales, ¿no? Y a las 2 horas, por ejemplo, optimizar el 20% y a las 6 horas el 50%. Signos clínicos de buena perfusión, ¿no? Eso se evidencia como resultado de la acción que vamos a dar, ¿no? Bien. Y otro de los aspectos importantes que me pueden alterar esta condición hemodinámica es cuando tenemos un problema cardiogénico, ¿no? Cuando tenemos, a ver, un problema hipovolémico y un problema obstructivo. Este problema cardiogénico que va a propiciarme una falla cardíaca, ¿no? Por eso era importante también poner énfasis que el ecocardiograma es importantísimo en el diagnóstico de estos tipos de patologías, ¿no? Hay una evaluación cardíaca, evaluación de la parte venosa central interna, evaluación de pulmón, ¿no?, y otras alteraciones que puede hacer. Y la intervención para esta falla cardíaca a través de inotrópico en la toma de decisiones, ¿no?, diuréticos o cateterismo o cirugía. Y para la parte hipovolémica, ¿no?, hipovolemia, vasodilatación, fluidoterapia en primer orden, inicial, ¿no?, y luego vasoconstrictores, o si la emergencia amerita, cirugía. Para la parte obstructiva, estamos hablando de taponamiento cardíaco, ¿no? Recuerden que en el taponamiento cardíaco es una emergencia, ¿no? El pericardio no se distiende, si hay sangrado interno, 50 centímetros de sangrado y hay taponamiento cardíaco, y es una emergencia, ¿no? Entonces hay que hacer una pericardiocentesis para darme tiempo y entrar a sala de operaciones, ¿no? Eso es lo que habla acá, una pericardiocentesis. En caso de una embolia pulmonar, ¿no?, hablamos de trombosis o cirugía. Y neumotoras, atención, o neumotoras simple, ¿no?, desplazamiento de tráquea, venas hepáticas, distensividad, y la solución, pues, drenajes torácicos o cirugía, ¿no? Bien. La utilidad de los análisis de gases arteriales versus venoso central, ¿no? Venoso central arterial, ¿no? Esto es de utilidad, ¿no?, porque nos va a aproximar con mayor certeza la hipoperfusión y el metabolismo anaeróbico, ¿no? Y si esto está evidente, ¿no?, la saturación venosa central de oxígeno es menor de 65, ¿no? Evitar mayor consumo de oxígeno, disminuyendo la temperatura, el estrés, manejo del dolor, sedación, ¿no? Si incrementa el transporte de oxígeno, ¿no?, el GAP, optimización
de la presión del oxígeno, menor de 6 milímetros, aumentando la saturación a 95%, o la hemoglobina de 9 a 10 gramos por ciento, ¿no? Y cuando esta está comprometida, optimizar la microcirculación, iniciando inotrópicos o vasodilatadores, ¿no? Bien. Hay 4 criterios antes de administrar estos fluidos que hay que considerarlo. Hay que preguntarnos, ¿presenta el paciente signos de hipoperfusión y o metabolismo anaerobio con o sin hipotensión? Segundo, el paciente con sospecha clínica hemodinámica de hipovolemia, ¿el paciente responde a volumen? El paciente sin edema pulmonar hidrostática, recién administre fluidos y hay que reevaluar, ¿no? Esto es más complejo, en realidad la profundización del desarrollo de estos temas te lleva a prácticamente a una especialización en cuidados intensivos para el manejo. Primero, tener conocimiento, manejo de equipos, y luego ponerlo en práctica, estos cálculos de los valores hidrostáticos, hemodinámicos de la parte interna del paciente, ¿no? La hipoperfusión se va a evidenciar, ¿no? Fácilmente en la piel, a través de la temperatura, el color, el llenado capilar. Va a haber evidencias de oliguria, oligoanuria, ¿no? En el riñón, o trastornos o alteración del sensorio, de la conciencia a nivel cerebral, ¿no? Entonces, además de esto, hay que evaluar los resultados de gases arteriales, como el lactato, que tiene mucha importancia en este caso, y la diferencial del GAT, de la presión arterial de oxígeno central y la venosa. Los síntomas y signos ante la terapia inicial en la emergencia: mucosas secas, ¿no? Que es la clásica, pérdida de la turgencia de la piel, taquicardia, hipotensión, y otras manifestaciones que puedan tener en este caso de paciente, ¿no? Ecografía multifocal. Nuevamente la ecografía cumple un rol muy importante en la emergencia, ¿no? No en el servicio de imágenes, ¿no? Sino dentro del área de emergencia, porque el factor tiempo es importante. Aquí el factor tiempo va a tomar muchas decisiones para poder darle solución al problema que está aquejando el paciente. Y la variabilidad de la presión de pulso, ¿no? Que son mediciones que se realizan en la línea arterial del paciente, ¿no? Que son mediciones finas que se van a ir dando. Dentro de la terapia vasopresora inotrópica tenemos como objetivos incrementar la presión, que es el principal objetivo, garantizar una presión de perfusión tisular adecuada, ¿no? Y mejorar los signos de hipoperfusión. Tenemos drogas como noradrenalina en primera línea, ¿no? En la mayoría de los tipos de shock hipotensivo, ¿no? Luego tenemos el uso de la vasopresina, la adrenalina en segundo orden, ¿no? Cuando ya no hay respuesta, es una droga complementaria a la noradrenalina. Y la adrenalina, una droga de rescate cuando fallan las dos anteriores, ¿no? Estos en cuidados intensivos, vía central, ¿no? Dobutamina puede también usarse, ¿no? Cuando demostramos que hay disminución de la actividad miocárdica, ¿no? Y que está contribuyendo. Aquí está la secuencia como vamos a ir usando: paciente hipotenso, noradrenalina; aún hipotenso, vasopresina; persiste la hipotensión, dobutamina, y así vamos usando epinefrina. Tenemos balance hídrico. Este es clásico y uso de nosotros, es responsabilidad nuestra, enfermería, ¿no? El manejo de los fluidos endovenosos,
la nutrición enteral, parenteral, lo que esté indicado, pero siempre tener en cuenta, no tener al paciente sin alimento, ¿no? Desde que es hospitalizado, empieza su nutrición, la que sea indicada, ¿no? Vía oral, parenteral, enteral, ¿no? Y es una debilidad que hay que evidenciarla para que no suceda, ¿no? A veces hospitalizamos a los pacientes y no le pedimos sus alimentos, ¿no? Recién al día siguiente se solicita, ¿no? El balance hídrico debe ser negativo. Para ello tenemos la utilización de furosemidas, ¿no? Albúmina, ¿no? La combinación de estos dos para lograr regular hemodinamias en caso lo requiera, ¿no? Vasopresores, básicamente, ya hemos visto, ¿no? La utilización de los vasopresores para tender a llevar a una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es lo que vemos en las emergencias, ¿no? Caso contrario, hay que esperar el efecto de los inotrópicos. Y los inotrópicos gradualmente hay que ir incorporando con el firme propósito de mejorar, pues, su presión arterial media. Este cuadrito nos resume todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Las estrategias de fluidos conservadora, ¿no? Con el chance de la emergencia, ¿no? Hay que objetivizarla y basarla en metas. No es administrar volumen por administrar, ¿no? Porque vamos a irnos a llevar al paciente al otro extremo, ¿no? El uso de parámetros clínicos dinámicos para valorar necesidades de fluidos, ¿no? Como catéter venoso central, línea arterial, que cada vez se usa más, ¿no? Porque permite una monitorización invasiva más certera, ¿no? Gasiometrías, ¿no? Seriadas y la utilización de la ecografía en estados de emergencia y en cuidados intensivos. Uso de cristaloides, de ser posible, balanceados, ¿no? Postular a coloides, ¿no? Uso de norepinefrina como vasopresor de primera línea, ya lo hemos dicho, ¿no? Que puedes darte el chance de usar en emergencia por vía periférica hasta que obtengas una línea central, ¿no? Y ya pases a usar en concentraciones habituales, ¿no? Uso de vasopresina, adrenalina como alternativa y o complementaria. También titular los vasopresores para obtener una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio. Es el rango que tenemos que tener como presión arterial media. La dobutamina, sí, solo sí, si hay evidencia de disfunción miocárdica, y eso hay que evaluar y comprobarlo. Y finalmente el uso de corticoides en caso de shock refractario. Este es un pequeño también gráfica que nos va a permitir la monitorización básica inicial, ¿no? Exploración física, oximetría, EKG, frecuencia, monitorización de signos vitales, primero pericutáneos y luego, si es posible, invasivos, ¿no? A través de la presión arterial media. Aquí estamos con presión arterial invasiva y no invasiva, ¿no? O perfusión tisular y determinar básicamente a través de los gases arteriales el lactato obtenido en este resultado, ¿no? La saturación venosa central de oxígeno es importante tan pronto tengas acceso a cateterismo interno, ¿no? Valorar la precarga, dependencia, ¿no? La PVC también te va a dar un rango muy bueno en cuanto a valoración para poder obtener criterios de hemodinamia, ¿no? Y la ecocardiografía básica, ¿no? Que apoya bastante en el diagnóstico y nos aproxima a determinar qué patologías pueden estar condicionando el estado crítico del paciente. Insuficiente respuesta a tratamiento y necesidad de profundizar la fisiopatología, ¿no? La monitorización te implica una condición de monitorización avanzada continua, ¿no? Ya más invasiva, más sostenida, y esto lo hacemos en cuidados intensivos, ¿no? Bien. Aquí les traje un cuadro en cuanto a
a las drogas que hemos mencionado, noradrenalina, adrenalina, dobutamina, dopamina, ¿no? Sus dosis, los receptores, ¿no? La dopamina es un dopaadrenérgico, beta y alfa, por eso es que ustedes ven que a dosis baja tiene un efecto vasodilatador renal, a dosis media disminuye la presión arterial y a dosis alfa aumenta el inotropismo con vasoconstricción, ¿no? Esto se obtiene a estas dosis, ¿no? Y es importante verlos en la práctica, ¿no? Está contraindicada en hipovolemia, ¿no? La sensibilidad depende de la edad en este rango, ¿no? Y la utilización por vía central. La dobutamina, ¿no? La dosis de 5 a 15 microgramos por kilogramo de peso, ¿no? Tiene esas acciones selectivas en beta 1 y débiles en beta 2, alfa, alfa, ¿no? Y su efecto es, aumenta el inotropismo y mejora la hipotensión. Igual la adrenalina, ¿no? Actúa en beta 1, beta 2, adrenérgico, alfa 1, aumenta el inotropismo y el cronotropismo, ¿no? El número de veces, ¿no? Va a mejorar las contracciones cardíacas. La noradrenalina, ¿no? Tiene un efecto alfa, en su con efectos, sin efectos en beta 2, ¿no? Y tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos más vasoconstrictores. Por esta se dice que es de primera elección. Bien. Ahora vamos a seguir con la exposición y vamos a el monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo. Vamos a desarrollarlo. Nosotros como enfermeros tenemos que estar siempre alerta, ¿no? Avisar, comunicar los cambios, y la idea del monitoreo es anticiparnos a las complicaciones, ¿no? Y toda la tecnología que estamos echando a mano y tenemos en la actualidad nos lleva a eso, ¿no? A prever, a anticiparnos complicaciones que una vez que caen en cascada ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Y ese es el principal compromiso de los que trabajamos en cuidados intensivos, ¿no? Bueno, recibí el turno, observar, analizar, comprender, proponer, actuar y anticiparnos, ¿no? La experticia que tiene el profesional de salud, en este caso la enfermera, en el manejo, primero los conocimientos, ¿no? Que debe tener, y poco a poco se van adquiriendo el manejo de esos monitores. Este monitor es un monitor invasivo multiparámetro. Exige un grado de preparación de ese monitor, no es tan sencillo, ¿no? Cada vez que usas para, por ejemplo, medir la presión arterial media, hay que cerrarlo y hay que saber manejar el equipo. Tan igual como nos exige un grado de capacitación, especialización en el manejo del ventilador, igual el monitor exige ese grado de manejo y luego interpretación de lo que obtenemos en esas gráficas, ¿no? Y la utilización de los demás equipos, ¿no? No solamente son estos, ¿no? Esto es por lo que muestra la imagen. Bien, en el monitoreo vamos a básicamente monitorizar la parte neurológica, el estado mental del paciente, cómo la parte hemodinámica repercute en estos órganos, los riñones a través de la oligoanuria o la depresión gastrointestinal, ¿no? O la alteración a nivel pulmonar como respuesta compensatoria, taquipnea, polignia, ¿no? Y a nivel sistémico una vasoresistencia, ustedes van a ver pacientes pálidos, marmorreicos, con cianosis distal, la piel fría, pálida, ¿no? La hemodinamia pues describe presiones intravascular y el flujo sanguíneo, ¿no? Este monitoreo nos permite una medición directa de los factores que regulan la dirección del flujo sanguíneo
del corazón a toda la circulación, a toda la economía del cuerpo, ¿no? Tenemos una circulación derecha y una circulación izquierda. La derecha, aurícula derecha, recibe la sangre de la vena cava superior, vena cava inferior, ¿no? A la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y es sangre venosa con alta concentración de dióxido de carbono que va a través de la arteria pulmonar, se va a dirigir a los pulmones a ser oxigenada. Aquí vemos a los pulmones a ser oxigenada. Una vez oxigenada, regresa la sangre ya oxigenada con alta concentración de oxígeno a la aurícula izquierda. Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo, ¿no? Que, dicho sea de paso, el miocardio es más grueso, más fuerte, porque necesita inyectar todo ese volumen sanguíneo a toda la economía corporal. Esa es más o menos la fisiología. En estos aspectos hay problemas a nivel pulmonar, hay problemas a nivel de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Hay problemas vasculares, ¿no? Que vamos a ir viendo y repercuten en la parte hemodinámica. Factores que influyen en estas presiones y flujo, ¿no? El volumen intravascular disminuido, ¿no? Por pérdida sanguínea, sangrado interno, sangrado externo, ¿no? Contractibilidad cardíaca, falla, porque ha sufrido infartos agudos de miocardio, zicas, traumatismo, entonces falla la contractibilidad, hay insuficiencia cardíaca congestiva, por lo tanto se altera la hemodinámica. La frecuencia cardíaca también se ve alterada porque hay bloqueos, ¿no? Como resultado de infartos también, o vasoactividad, vasoespasmos que pueden influenciar en la parte hemodinámica. El objetivo es valorar la evolución del paciente y las tendencias de sus variables hemodinámicas, la respuesta a la administración de líquidos y fármacos, guiar el tratamiento, permanente comunicación. Es famosa la sábana de monitoreo en cuidados intensivos, donde tenemos plasmado toda la evolución hora a hora y a veces hasta cada 15 minutos, ¿no? Porque el rigor de la gravedad del paciente lo exige, ¿no? Va desde control de respiración hasta monitoreo invasivo, ¿no? Balance hidroelectrolítico, resultados de ventilación mecánica, el monitoreo constante de estos valores, ¿no? Y resultados de laboratorio. Se registra toda la información para facilitar la valoración rápida y la tendencia de las variables en el paciente y los cambios, ¿no? Y también es una evidencia, una constatación legal, ¿no? La perfusión periférica, cambios en la temperatura, llenado capilar, color de la piel, ¿no? Para ser un poquito más fina. La perfusión central, el pulso, ¿no? La frecuencia cardíaca. A veces el pulso va a ser diferente a la frecuencia cardíaca. Y esto me da también algunas conclusiones. La presión arterial, la diuresis, bajo flujo diurético horario, ¿no? Me está denotando una alteración de perfusión central. La presión venosa central disminuida, ¿no? O elevada, ¿no? Cualquiera de los dos casos, ¿no? Bien. Directas, la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, presión arterial, presión venosa central, presión arterial pulmonar, que es más invasiva, presión en cuña pulmonar, que ya hemos visto, el gasto cardíaco. Las indirectas, presión, bueno, la que ustedes conocen. La elección del monitoreo hemodinámico va a depender de la condición del paciente. Se justifica que esta sea invasiva cuando se va a servir para cambiar conductas en el manejo, dado su alto costo y riesgo potenciales que puedan traer para el paciente. Hay que evaluar al paciente el nivel de conciencia, la frecuencia, la temperatura, llenado capilar, pulso, presiones, oximetría, gasto urinario, ¿no? Que es lo que estamos reiterando porque es lo que se hace constantemente, ¿no? Asimismo, la presión venosa central, arterial, presión en cuña, gasto cardíaco y presión de aurícula izquierda. Este monitoreo no invasivo, ¿no?
tenemos ahí la oximetría, ¿no?, que usamos muy frecuentemente, la presión arterial, ritmo cardíaco, y la frecuencia cardíaca, la utilización del EKG, ¿no? Y los invasivos te exige pues un grado de sofisticación en cuanto al acceso intravascular central, ¿no?, para medir presión venosa central, presión pulmonar, presión en cuña y gasto cardíaco. Esta no, la no invasiva, ¿no?, ampliamente conocido por nosotros, ¿no?, el registro, el monitoreo cardíaco, el control de electrocardiografía y sus registros. De igual forma, la parte respiratoria, ¿no? Tenemos estas pantallas, ¿no?, multiparámetros. Aquí, por ejemplo, tenemos frecuencia cardíaca, saturación, capnografía, ¿no?, PVC, que es la presión venosa central, ¿no?, frecuencia respiratoria, pulso, el pulso y presión arterial diastólica, sistólica, y la presión arterial media, ¿no? Entonces, te dan mucha información, ¿no? La parte neurológica te exige un control de Glasgow, ¿no?, sobre todo pacientes que vienen con problemas de traumatismo encefalocraniano, ¿no? Escala de Ramsay, la más usada actualmente, la de RAS, ¿no? Y evaluación neurológica a nivel pupilar, ¿no?, para determinar alteración. La función renal, ¿no?, control de diuresis, en adultos 1 centímetro por kilogramo de peso horario, en ancianos 0.5, ¿no? La densidad urinaria que debe estar en un rango de 1008 a 1015, ¿no? La parte gastrointestinal, ¿no?, verificar los ruidos hidroaéreos, palpación, percusión, ¿no?, residuos gástricos, y así. La presión venosa central, básicamente en la aurícula del lado derecho, ¿no? Va a determinar volumen vascular, función ventricular derecha, tono venomotor, presión intratorácica. Sus valores normales de 8 a 12 centímetros de agua o de 0 a 7 milímetros de mercurio. Acá tenemos algunos datos para lograr esa interpretación, ¿no?, en cuanto a qué podemos estar sospechando. Bueno, acá tenemos un cateterismo invasivo. Esto es un Swan-Ganz, y esto es mínimamente invasivo, que también mide gasto cardíaco, es el CardioQ, ¿no?, que es a través de una sonda nasogástrica en la parte del esófago, a la altura del corazón, se pone el sensor y te captura las ondas a través de una microsonoridad, ¿no?, y captura y te puede dar datos de gastos cardíacos, ¿no?, indirectos, ¿no? El compromiso hemodinámico cuando hay bajo débito cardíaco, hipovolemia, shock, alteración de la función cardíaca, ¿no? Riesgo en caso de posoperatorio es frecuente en cirugías mayores con anestesia y cardiocirugías también, ¿no? Bien, este es quien ideó, ¿no? Fueron dos médicos, Swan y el doctor Ganz, ¿no?, que idearon esto y lo plantearon, ¿no? Ya es repetitivo esta, ¿no? ¿Cuándo está contraindicada la invasión? Cuando hay coagulopatías severas o trombosis, o deficiencia del sistema inmunitario, extremos de la edad, persona no entrenada para colocar este dispositivo, o la habilidad, tortuosidad de los vasos, de los grandes vasos, ¿no? Bien. Y esta es otra gráfica. Acá está la gráfica, el catéter, ¿no?, y el acceso en la parte externa. Hay que tener un especial cuidado sobre porque son catéteres transductores muy gruesos, sofisticados, ¿no?, usualmente en este tipo de pacientes, ¿no? De igual forma, rotular tus líneas arteriales, tu línea de catéter venoso central, de fármacos, ¿no? Hay una exigencia, un rigor ahí. Catéter de Swan-Ganz, siempre el problema de la gran cantidad de catéteres, de sondas,
de venoclisis, ¿no? Que son necesarios, ¿no? Bien, acá los resultados, igual acá también tenemos, ¿no? Bien. Complicaciones, vemos ruptura de balón, ese CAF puede romperse, ¿no? Estamos acá, y puede causar daño. Puede causar infarto pulmonar, ruptura de arteria pulmonar, producir arritmias y infecciones también, ¿no? ¿La tecnología favorece la atención del paciente crítico? Sí, pero nada se logra si no prima el criterio. Tenemos que tener criterio en la toma de decisiones, el conocimiento, la calidad y la calidez del profesional. Es muy importante considerarlo, ¿no? ¿Se aprecia la lámina? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Se aprecia la lámina? ¿Me confirman? Hola, ¿me confirman? Bueno, vamos a abordar lo que es ventilación mecánica. La ventilación mecánica en las salas de emergencia hay que reconocer primero si hay falla respiratoria. Su aplicación óptima aumenta la expectativa y pronóstico de vida. En los países subdesarrollados, la alta incidencia de trauma e infecciones hace necesaria el manejo óptimo de esta ventilación mecánica. Las necesidades de intubar en urgencia es muy frecuente. Luego de asegurar la vía aérea hay que ventilar, trasladar al quirófano o a la UCI lo más pronto posible. El especialista en emergencias debe familiarizarse con los ventiladores. También el intensivista, con más razón, el uso, manejo, programación de los ventiladores de transporte y los de uso en cuidados intensivos, que ya son más grandes, ¿no? Amplia gama de patologías que requieren ventilación. En este caso específico de la pandemia por COVID, ¿no? No es posible aplicar una única estrategia ventilatoria para todos los pacientes. Tenemos modos ventilatorios que vamos a ir conociéndolo. Complicaciones de la ventilación mecánica, también lo vamos a abordar finalmente. ¿Qué debo saber sobre la ventilación mecánica? ¿El paciente respira espontáneamente, sí o no? ¿Tiene problemas? ¿Hay distrés respiratorio? ¿No hay buena simetría al ventilar? ¿Hay utilización de tiraje, de musculatura accesoria para poder ventilar adecuadamente? Hay que preguntarnos, ¿tiene indicación de ventilación mecánica? ¿Qué modo ventilatorio debo escoger? Porque hay un sinnúmero de modos ventilatorios. ¿Con qué parámetros debo iniciar? ¿Cuál es la meta de llevar el paciente a ventilación mecánica? Tan pronto ventiles, ya tienes que estar iniciando el destete. ¿Qué estrategias debo usar en esta condición clínica? ¿Voy a usar paciente con modo a volumen o a presión? ¿Cuándo debo usar PIC? ¿Qué es PIC? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes con la utilización de la ventilación mecánica? ¿Cómo voy a suspender esta ventilación mecánica? Para eso tengo que tener conocimiento acerca de las vías aéreas, tanto superiores como inferiores, ¿ya? La ventilación pulmonar es el ingreso del aire y salida del dióxido de carbono de los pulmones por medio de la inhalación y exhalación. El intercambio de gases se da a nivel alveolar, ¿no? Los sacos alveolares contienen múltiples cantidades de alveolos. El alveolo tiene una membrana alveolo capilar por donde se hace el cambio de los gases. Sale dióxido de carbono y entra el oxígeno y termina oxigenando la sangre, ¿no? Es ahí donde se realiza el intercambio de gases. Este es el ciclo respiratorio, el ciclo de Krebs, ¿no? Entiéndase que el pulmón, a través de la inspiración, va a llevar el oxígeno a través de los bronquiolos, alveolos, ¿no?
Y esto va a pasar a cada una de las células, primero los órganos y a las células. La célula necesita dos elementos importantes para funcionar: el oxígeno y los nutrientes. Si no, empieza a gritar, me falta oxígeno, me falta nutrientes. Y el cerebro responde con mecanismos compensatorios, ¿no? De eso se trata esto, ¿no? Bien, la ventilación mecánica es una máquina que va a insuflar un volumen de aire en los pulmones en un número predeterminado de veces por minuto. Es un ventilador mecánico, ¿no? Los parámetros que voy a considerar más importantes: el volumen, la presión, el flujo en un tiempo determinado. La historia rápidamente, en la mitología egipcia se hablaba, ¿no?, de este intento de empujar el aire con las alas de Osiris, ¿no? En la Biblia también se hablaba, el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, ¿no? Y así vamos viendo cómo Galeno da importancia en mantener una respiración artificial para evitar el colapso de los pulmones. Estamos hablando de 175 después de Cristo, Galeno. Después, en el Renacimiento de la ciencia, recobra un gran impulso en enseñanza de Paracelso y Vesalio con la respiración artificial en 1493. Paracelso realizó el experimento, ¿no?, en paciente colocando un tubo en la boca, insuflándole aire a través de un fuelle, ¿no? Esto está reportado como acto histórico, ¿no? Ya en 1500, Vesalio describió lo que actualmente entendemos como ventilación mecánica, y ahí está su definición para esos años, 1555. Y para 1600, Heymore, Hockey y Lowell, quienes realizaron una demostración manteniendo con vida a un perro a través del suministro de un flujo continuo de aire, documentado en un libro de Physical Transaction. En 1744, el primer caso en que se aplica la respiración boca a boca, realizado por Tosaka, quien explicó la técnica que se aplicó a un minero para salvarle la vida. Y así vamos viendo cómo vamos avanzando. El médico John Hunter desarrolló el sistema de ventilatorio de doble vía, una vía que permitía ingresar y otra de exhalar, ¿no? Se utilizó en animales. Y este es un ventilador a presión negativa, ¿no? Otro, el pulmón de acero, ventilación a presión negativa, muy famoso en estos años. El primer tubo endotraqueal hecho de metal, ¿no?, en 1880. Y estudios, este es el primer ventilador, Drager, ¿no? Estamos hablando de 1911, inicio del siglo XX. Tenemos John Have y Ray Bennett, que crean el pulmón de acero, ya más sofisticado, en 1950, como consecuencia de la epidemia de la poliomielitis, que hubo gran cantidad de pacientes que necesitaban ventilación mecánica, y como el recurso y la tecnología avanzaba solo a presión negativa, se crearon un montón de pulmones de acero, pulmotor también se llamaban. Y ustedes ven acá una lámina, es una foto tomada donde hay hangares repletos de ventiladores de pulmón de acero, ¿no?, a presión negativa. Eso iba a cambiar con la tecnología, ¿no?, hasta que llegó esto, ¿no?, en 1953, un ventilador, ¿no?, Ekstrom, primer ventilador capaz de liberar presión positiva. Ya hablábamos de presión positiva. Todos nuestros ventiladores que en la actualidad tenemos son a presión positiva, ¿no? Es un émbolo que proyecta a través de un motor eléctrico, una cámara y una bolsa, un flujo de aire, ¿no? Ya en el 60, igual, Bennett perfecciona estos equipos, ¿no? Bien, sigamos. Estos ventiladores a presión negativa, ahí lo tenemos, ¿no? No requieren ventilación aérea artificial, ¿no?, porque es la presión intratorácica la que funciona. Hay una obstrucción paradójica al flujo, se usa en cuadro de insuficiencia cardíaca, presión subatmosférica, juego de presiones intratorácica y medio ambiente.
La presión positiva de diferentes modos, pero también tiene complicaciones como barotrauma, volutrauma. El primer ventilador, ventiladores de primera generación, tuve la grata satisfacción de usarlos, ¿no? En los años 80, muy usados estos ventiladores de primera generación, son muy simples, eran neumáticos, ciclados a presión, no poseían modo ventilatorio ni alarmas, que uno se toca de nervios cuando dice no tenía ni alarma. ¿Qué quiere decir eso? Si se desconectaba la manguera, el corrugado, nadie te iba a pasar la voz. Por lo tanto, tenías que estar muy atento con tu paciente, ¿no? Este es el ventilador. Este es el de segunda generación, que ya es más, el Bennett, ¿no? Puritan Bennett, ¿no? Aquí estamos con su descripción. Y esta es la de segunda generación, que ya tenemos el MA1 y el MA2, ¿no? Que ya son más sofisticados y ya le incluyeron alarmas. Las de tercera generación tenemos Puritan Bennett, Servon, Graf, Nemoven, ¿no? Poseen potentes sistemas de control de seguridad con múltiples alarmas. Ya incorporan los microprocesadores. Esto permite la optimización de estos equipos, muy sofisticados y cada vez mejorados, ¿no? Indicaciones: falla respiratoria hipoxémica, falla respiratoria mecánica, aumento de trabajo respiratorio, compromiso neuromuscular de la respiración, choque refractario, inestabilidad del aparato torácica, aumento de la presión intracraneana, ¿no? Pacientes con trauma cráneoencefálico, relajación muscular, sedación, pseudoanalgesia, ¿no? Proteger vía aérea también. Está indicado en ellos. Otro: no debe ser una decisión difícil, la toma de decisiones rápida, ¿no? Porque estamos en función de mejorar el pronóstico de vida del paciente, ¿no? La norma, bueno, indicación para intubación orotraqueal, ventilación mecánica, es pensar en ello, ¿no? No es un acto de debilidad. Iniciar la ventilación mecánica no es un beso a la muerte, porque todo aquel que es intubado y puesto en máquina tiene gran expectativa de retornar, ¿no? Ya un tema aparte, quien habla ha sido objeto de infección por el virus del COVID. He estado 15 días hospitalizado, he estado intubado y he estado ventilado, ¿no? Y he dado fe de todo lo bien que se está haciendo en las áreas críticas en cuanto al personal médico y en personal de enfermería. Porque si bien al principio de esta pandemia la capacidad instalada se vio sobrepasada por la cantidad de pacientes que requerían atención en cuidados intensivos, ¿no? Y eso exigió de que muchos de los colegas pasaran abruptamente de emergencia o de cuidados generales a hacer labores de cuidados intensivos. Y esto fue un trauma, ¿no? Aprendiste la lección, algo así como a cocachos aprendí, ¿no? Con miedos, con muchas debilidades en cuanto a conocimiento, manejo de equipos, ¿no? Al principio, en la primera ola, se vio cómo esto influía en el incremento de la mortalidad. Después ya se mejoró, se perfeccionó. El enfermero que estuvo haciendo sus pininos comenzó a tener más confianza en su desempeño, ¿no? Porque estuvimos en una pandemia y el momento lo exigía, ¿no? Entonces, ahora ya estamos en otra situación. Hay una respuesta mejor, la utilización de este recurso está cada vez más especializado, ¿no? El profesional está buscando constantemente especializarse, mejorar obtener estos conceptos, ¿no? Bien, paciente que no es capaz de mantener una ventilación adecuada, está indicado, es necesario controlar su ventilación para impedir colapso de otros órganos y funciones. Hay que evaluar la parte clínica, la frecuencia respiratoria, saturación,
Valorar resultados de presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, valorar la PAFI, ¿no? Menor de 200 hay un riesgo potencial, el pH que esté estable o si está menos de 7.3, ¿no? Estamos hablando de una acidosis seguramente respiratoria o reversibilidad de la enfermedad, ¿no? Estos no son definitivos o absolutos, pueden estar complementados con otro que pueden estar ocultos, ¿no? El objetivo fisiológico, netamente, mantener el intercambio gaseoso, incrementar el volumen pulmonar, reducir el trabajo respiratorio. Y los objetivos clínicos, proteger la vía aérea, reversar la hipoxemia o la acidosis respiratoria, ¿no? Aliviar la dificultad respiratoria, prevenir y desaparecer la atelectasia, que es otra de las complicaciones, ¿no? O pacientes que tienen atelectasia son intubados para el manejo óptimo de este cuadro de atelectasia. Permitir la adecuada sedación y bloqueo neuromuscular, ¿no? Estabilizar la pared torácica, ¿no? Los modos ventilatorios, de presión total, soporte ventilatorio total, ¿no? Ventilación controlada, a volumen, a presión controlada, o soporte ventilatorio parcial, ¿no? Una ventilación mandatoria intermitente sincronizada, o una presión de soporte, o una presión positiva, ¿no? De la vía aérea continua. Entonces son estos modos utilizados en emergencia con relativa frecuencia, ¿no? Y en cuidados intensivos podríamos agregar otros más, ¿ya? Este es muy importante. Tenemos dos tipos de corrugados. Los corrugados, que los dos son idénticos y van del paciente a la máquina, ¿no? Donde exige que yo considere los filtros. Tenemos un filtro calor-humedad que va pegado al paciente. Ojo, así se llama el filtro, calor-humedad, ¿no? Va a cumplir esa función, retener calor y retener humedad, ¿ya? Estos filtros no puedo ponerlo acá. El que está cerca del ventilador son los filtros antibacterianos. El primero, que está en la rama inspiratoria, para no contaminar la máquina. Y el segundo, en la parte expiratoria, también, para no contaminar la máquina, y el primero, para no contaminar al paciente. Bien, dicho esto, también hay que aclarar que existen algunos ventiladores de transporte que esta rama expiratoria la tiene suelta al medio ambiente. Si estamos en pandemia con COVID, necesitamos que en esa parte distal, ¿no? Vaya un filtro para que el virus no salga y nos contamine, ¿no? Esa es la importancia que adquiere los filtros en la actualidad. El seteo, ¿no? En el control de los parámetros voy a ver la fracción inspiratoria de oxígeno, la frecuencia respiratoria, volumen corriente, el PIC, la presión pico, flujo, sensibilidad, tiempo inspiratorio, relación inspiración-expiración y las alarmas. El FiO2, fracción inspiratoria de oxígeno, todo aquel que es intubado, voy a trasladarlo 100%, luego ya voy bajando. Mientras tomo gases arteriales, puedo corregir. Esa es la exigencia. La frecuencia respiratoria, según si se trata de niño, lactante, anciano, adulto mayor, ¿no? En un rango de 12 a 16 por minuto en un paciente adulto mayor, ¿no? Y si se trata de niños, ¿no? La frecuencia respiratoria va a ser mayor, ¿no? Y tenemos para programar acá, ¿no? Este es un botón relativamente antiguo, ¿no? Porque ahora todo es digital. El volumen corriente o volumen tidal también es conocido, ¿no? Volumen corriente, volumen tidal. Para esto hay una exigencia. Para yo calcular el volumen corriente necesito el peso ideal del paciente, ¿ya? Se saca a través de una fórmula que ya ustedes lo van a ver. Pero el rango, ¿ya? De 12 a 15 centímetros cúbicos por kilogramo de peso para enfermedades neuromusculares. Para enfermedades pulmonar, que tienen pulmón normal, perdón, de 8 a 10, que es
relativamente la más usada. Y en pequeñitos, de 6 a 8, en asma, EPOC, distrés. La tendencia actual es usar volúmenes tidales bajos, permitir hipoventilación para evitar sobredistensión alveolar, ¿no? Y barotraumas, ¿no? El volumen corriente se debe medir por el peso teórico seco, o sea, el hombre 1,78, ¿no? Y pesa 130 kilos. Se toma el peso ideal, ¿no? 70-80. Acá tenemos para medir ese volumen. Si tiene sin dificultad respiratoria aguda, el peso ideal se obtiene con esta fórmula, y el rango de 6 a 10, ¿ya? O un promedio de 8. Si tengo un paciente alto, agarro 10. Si tengo un paciente que es relativamente bajo, agarro 6. Si es un paciente que está en promedio, cojo el 8. Espero que se haya entendido. Si el paciente tiene síndrome de dificultad respiratoria aguda, el peso ideal, peso predicho, ¿no? La talla, cojo la talla, menos 152.4 por 0.91. Para hombres, más 50. Para mujeres, más 45. Igual, el rango es de 4 a 8, con un promedio de 6. Esas son las fórmulas que me va a ayudar a calcular el volumen corriente, volumen tidal, ¿no? Presión, pico, flujo, velocidad pico a la que ingresa el aire en la inspiración, también se puede regular. La persona normal de 100 a 120 litros por minuto, ¿no? Despierto, mayor de 80 litros por minuto, dormido de 60 a 80. Pico, flujo, igual, ¿no? Alto, aumentado en la presión máxima por la vía aérea, no modifica el resto de las presiones, ¿no? Estas algunas curvas de flujo constante, flujo decreciente, flujo senoidal. El ser humano tiene una curva en espiral, ¿no? Ya lo vamos a ver luego. La sensibilidad, también llamada disparo, también llamada el salto, el tiger, ¿no? El tigre, el salto del tigre. El disparo, con la fuerza que sale, el acto de inspiración, ¿no? Es la capacidad del respirador que capta el esfuerzo del paciente y dispara, ¿no? Entonces eso debe ser más o menos sensible, ¿no? Y esto puede ser por flujo o por presión. Si es por presión, se calcula menos 0.5 a menos 2 centímetros de agua. Y si es por flujo, de 1 a 3 litros por minuto. El ideal es el valor mínimo para que al detectar el respirador trabaje y no aumente el trabajo al paciente. Ajustar de tal forma que evite el autociclado, temblores, ¿no? Al leve estímulo se dispara, ¿no? Tampoco eso. El tiempo inspiratorio también tiene que ver con la relación inspiración-expiración. Esta relación inspiración-expiración también es importante considerarlo y programarlo. Lo fisiológico, colegas, es de 1 a 2, que, como ustedes ven acá, de 1 a 2. Si es un anciano, ponemos de 1 a 3. Si es un recién nacido, un lactante, o es un niño, 1 a 1. ¿Ya? Es más rápida la relación inspiración-inspiración. En cambio, en el adulto mayor, es más, yo respiro con 1 segundo, 2 a 3 segundos, exhalo, ¿no? Esto representa eso, ¿no? La inspiración en 1 segundo, la expiración en 2 segundos. Es un acto de inspirar en 1 segundo y exhalar en 2 segundos. Eso se calcula y se programa en la máquina, ¿no? Y ustedes lo van a ver, R y 2 puntos E, relación inspiración-expiración. El PIC, que es la presión positiva al final de la expiración. Esto ha estado de moda ahora en la pandemia. En un inicio, en la primera ola, todos los pacientes tenían PIC alto. 18, yo nunca en mi vida había visto PIC de 22 y he trasladado a pacientes con PIC de 22. Lo que tenemos que tener en cuenta, mucho cuidado, que si el paciente está con para estabilizar, lograr estabilizar ese paciente, tengo un PIC alto de 20, por ejemplo,
yo no, a la hora de cambiar de ventilador a otro ventilador para ser trasladado, yo no voy a cometer la ligereza de extubar y pasar al otro ventilador. Pierdo el PIC, por lo tanto descompenso al paciente la parte hemodinámica, incidiendo en la parte respiratoria. Entonces, piensen ustedes que para lograr esa estabilización y haber llegado a 20 de PIC, ese personal ha trabajado incesantemente y logró en 20 de PIC obtener una estabilización en el paciente, ¿no? Entonces, esa estabilización debe mantenerse, no se debe de perturbar por ninguna condición, ¿no? Y hay estrategias que te permiten manipular, ¿no? Como obstruir el tubo y hacer el cambio rápidamente, ¿no? Por lo general se hace con 2 o 3 personas a la vez, para que uno jale, el otro conecte el tubo y otro pince el tubo. Bien, el PIC aumenta la capacidad residual funcional a través del reclutamiento. Es cierto, mejora, tú aumentas el PIC y como resultado la saturación mejora, ¿no? Y mantiene los alvéolos distendidos, más oxigenados, ¿no? Bien, el PIC fisiológico es de 3 a 5 centímetros de agua. Cuando yo les decía de 20 es bien alto, ¿no? Lo normal es un PIC fisiológico, ¿no? Cualquiera lo tiene de 3 a 5. Yo puedo poner 6, 7, 8, 9, que es lo más frecuente, y mejoro la respuesta de oxigenación. Igual, beneficios, aumenta la presión arterial de oxígeno en daño pulmonar o hipoxemia grave por incremento de la frecuencia respiratoria, reapertura alveolar, básicamente ayuda bastante ahí, reclutamiento alveolar, ¿no? Mejora la relación ventilo-perfusión y disminuye el shunt intrapulmonar, ¿no? Sobre todo disminuye el trabajo inspiratorio en los que tienen hiperinsuflación y dinámica pulmonar. Después tenemos ventilación mecánica controlada, y entramos a los modos ventilatorios. En esta ventilación mecánica controlada, totalmente la máquina, o sea, el ventilador, tiene autonomía y va a dar todo lo programado al paciente. Eso quiere decir que el paciente está sedado totalmente y está totalmente dependiente de la máquina. Los pacientes con ventilación mecánica en esta pandemia, el 100% han estado bajo efectos de pseudoanalgesia más relajación en infusión continua, o sea, garantizado la pseudoanalgesia para lograr un acoplamiento ideal con la máquina, con el ventilador. ¿Ah? ¿Y en qué modo? En una ventilación mecánica controlada totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Ignora los esfuerzos inspiratorios del paciente. La máquina lo hace todo. Soporte total. Respiración mandatoria de parte de la máquina. Disparada y ciclada por tiempo de la máquina. Depende de la frecuencia programada que el personal ha programado. Controlada puede ser por volumen o por presión. Yo les digo que la mayoría han sido volumen, pero también ha habido de presión, ¿no? La utilización en el modo de presión. La onda radio, relación inspiración, expiración, flujo, modo y disparo también están programadas en la máquina. Este es el trazado del modo controlado, ¿no? Y el trazado de asistido controlado que vamos a ver, o el modo de ventilación mandatoria sincronizada intermitente, ¿no? ¿Qué le caracteriza? Esta muesca de acá. Esta muesca es la de presión que necesita la máquina detectar para poder disparar el tagger, el disparo. Y esa sensibilidad es en centímetros de agua, ¿no? Que se mide, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver con más claridad. El disparo en el modo controlado, ¿no? Donde la máquina le da, y en el asistido hay una muesca, lo detecta la máquina y le impulsa, le dispara el flujo inspiratorio.
Aquí se va a dar bien, con mayor intensidad, mayor claridad. El modo controlado es el 1, el que controla totalmente el esfuerzo inspiratorio, ventilatorio, programado de todos los parámetros ventilatorios. En cambio, en el asistido, le ayudamos con la máquina, ¿no? Él inicia la respiración y la máquina le ayuda con un esfuerzo inspiratorio, le dispara un tallo, ¿no? Entonces, la asistida es, como su nombre lo dice, es asistida, ¿no? Y la espontánea es cuando ya tú tienes el modo de presión de soporte, ya tú ventilas, ¿no? Tú guías a la máquina, está en el modo CPAP o en el presión de soporte, ¿ya? Y en el trazado, esta es de un ciclo controlado y esta es la muesca de un ciclo asistido. Igual, ¿no? Ventilación asistida controlada. Actualmente las máquinas tienen ese modo, ¿no? Ventilación asistida controlada, ¿no? Adaptación de la ventilación controlada, ¿no? Modo más frecuente usado en la actualidad, iniciado por paciente o la máquina, ciclado por volumen o por presión. Clínico en ventilación total, ¿no? Frecuencia respiratoria mínima, permite al paciente determinar la frecuencia respiratoria también, hay variabilidad, requiere determinar sensibilidad, menos sedación, no necesita relajación, disminuye trabajo respiratorio. Esta es una opción, ¿no? La controlada total es una opción para la pandemia que en la actualidad estamos viendo, ¿no? Igual, esto es la muesca, ¿no? Para el esfuerzo del paciente, en el modo que el paciente va a intervenir. En ACV por volumen, ¿no? En la que el flujo de aire va a ser enviado no por presión, sino por volumen. Igual, ¿no? Esto se programa, igual las mismas expectativas, los parámetros son programados y la gráfica es de esta forma. Igual tenemos acá por flujo, el trazado es así, y por presión estamos viendo de esta forma. Ya para la presión, la programación está limitada por presión, alcanza la inspiración, el volumen es una variable dependiente, tiene que ver mucho la distensibilidad, la resistencia pulmonar, y si queremos ser más finos, la compliance, ¿no? Nivel de presión y tiempo inspiratorio. Intenta proteger al pulmón de altas presiones generadas en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, cuando se ventila por volumen, ¿no? Para evitar barotraumas, ¿no? Vigilancia de presiones, riesgo, ventilación minuto variable, el PIP, ¿no? Presión inspiratoria pulmonar baja no asegura el volumen tidal. R indirecta, ¿no? Este es el trazado, la programación es la misma, ¿no? Y este es otro modo, ¿no? En la que combina ventilación mandatoria sincronizada, ¿no? Y intermitente, o combina con presión de soporte. ¿Eso qué quiere decir? Que algunas la máquina te va a dar, te va a ayudar, te va a asistir, y otras tú solo vas a respirar. Y esto se ve acá. La respiración fisiológica es esta de presión, ¿no? Así, negativa y positiva. Eso es lo fisiológico. Si lo tomamos el trazado a una persona normal, te va a salir esto de acá. Pero cuando ya es con soporte ventilatorio, ya exige una presión positiva, inspiratoria y expiratoria. Esto es una presión fisiológica de un PC, presión de soporte, ¿no? Esto es la gráfica de una presión asistida. Bien. Igual, acá combina el SIN, ¿no? Presión por flujo, por presión, por volumen. Este fisiológico que ocurre en el paciente, ¿no? Es combinada, es una ventilación mandatoria sincronizada e intermitente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que algunas le da la máquina y otras el paciente libremente respira. Todo eso se puede programar. La respiración espontánea y la presión de soporte, ¿no?
que es la que vemos acá, presión de soporte ventilatorio, siempre disparado por el paciente. Ventilador da presión inspiratoria suplementaria a cada respiración. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente inicia la respiración, ¿no? La inspiración, y la máquina le suple, le apoya nada más, ¿no? Eso muy usado para los destetes. Cuando ya estamos saliendo del paciente, vamos destetando con CPAP o PSB con presión de soporte, ¿no? Principios generales: minimizar la presión plateau, ¿no? Esto se mide en la gráfica, ¿no? Si queremos ver acá tenemos la presión plateau, se mide acá. Pero en otro momento más extenso podríamos extendernos más sobre esto. Optimizar el PIC para prevenir colapso alveolar. El PIC nos da eso. Mantiene el alveolo insuflado, alerta, oxigenado. Reducir el FiO2 a niveles no tóxicos, 60%. Ojo, en emergencia, paciente recientemente intubado, tú pones 100% de FiO2. Tomas gases arteriales, obtiene los resultados que son minutos, después, con los gases arteriales obtenidos, corriges ya el FiO2, ya no a 100%, sino a lo que demanda el paciente. Eso minimiza los riesgos. Estos parámetros son los que siempre lo van a ver, siempre hay que programar, ¿no? Las complicaciones de esta transición está en sentido de no esperar agotar la reserva fisiológica del paciente y decidir la intubación orotraqueal pronta, ¿no? Preparar equipo y personal de apoyo, monitoreo continuo, invasivo y no invasivo, volumen intravascular, hipotensión 25%, retorno venoso, dilatación venosa, considerar la parte hemodinámica que hemos estado viendo, ¿no? Hay cambios agudos en el estado de ácido base. Obvio, todo paciente que está con apoyo ventilatorio, necesito y exijo de que el control de gases arteriales sea seriado, ¿no? Para ver y descartar colapso circulatorio, gases basales, ¿no? Cómo inició y cómo voy a ir mejorando con los cuidados que voy a estar implementando. Cambios progresivos en la ventilación mecánica de acuerdo a los resultados de los gases arteriales, de acuerdo al equilibrio ácido-base, ¿no? Evitar hiperventilación, volumen, presión manual alta en tiempo inspiratorio, control hemodinámico, vigilar neumotórax, ¿no? Como complicaciones. Y esas complicaciones van como barotrauma, volutrauma, ateliotrauma, infecciones nosocomiales, sangrado digestivos, por estrés, atelectasias, miopatías y arritmias, ¿no? Todo ello hay que considerar. Este recurso terapéutico, como muchos otros de los que implementamos durante la atención de nuestros pacientes, ha sido diseñado para prolongar la vida de una manera digna, no para prolongar la agonía que lleva a morir sin dignidad, ¿no? Y eso, como códigos de ética, ¿no? Deontológicos, tenemos que, como personal de enfermería, tenemos que siempre tenerlo de la mano. El respeto al paciente, ¿no? Los principios bioéticos, ¿no? El respeto al paciente, el ser justos en la atención, brindarle una calidad óptima de servicio al paciente, ¿no? El hacer el bien, el no hacer el daño, ¿no? No hacer el mal, ¿no? Por exceso, se peca por exceso o por defecto. Bien, vamos a ir a la última parte para ir ya cerrando. Creo que es esta. Veamos. Bien.
¿Me confirman? ¿Se ve la lámina? Bien. También tenemos que hablar la atención de enfermería, ya nos queda unos 13 minutos. Y vamos a tratar de ver, englobar todo esto, ¿no? Hay complicaciones potenciales inmediatas que tenemos que considerar desde el punto de vista respiratorio, como la obstrucción de la vía aérea en los pacientes manejados en emergencia, por qué no decirlo también en el prehospitalario, ¿no? Ya hemos hablado de que mejora el pronóstico de vida. Hay que considerar dentro de nuestro actual la hipoventilación, la hipoxia, ¿no? La hipoxemia, como complicaciones respiratorias. Y la parte cardíaca, la hipotensión, la hipertermia y las arritmias neurológicas, delirio al despertar, despertar con retraso, dolor, ¿no? Y de esto ha habido muchos ejemplos ahora que hemos manejado pacientes con pseudoanalgesia por prolongadas, el tiempo que retardan en despertar, ¿no? También hay déficit y exceso de líquidos en el manejo de estos pacientes. Por eso al inicio se recalcaba que la volemia no es la panacea, ¿no? Si bien es cierto, nos podemos dar un cierto lujo en el prehospitalario y en la emergencia de manejar porque estamos a ciegas, ¿no? Pero ya en un manejo de cuidados intensivos ya te exige de valoración porque tienes equipos, cuentas con recursos y puedes medir presiones internas que van a ayudar a poder manejar mejor esta evolución de los líquidos, ¿no? La hipotermia, hipertermia y los procesos infecciosos que puedan complicar, ¿no? Los trastornos cardíacos, efectivamente, tenemos como mejorar la efectividad de la bomba cardíaca, mejorar la frecuencia cardíaca, disminuir o anular las arritmias, ¿no? Como cuidados, cuidados cardíacos, monitorización, ritmo, frecuencia, vigilar la tendencia de la presión arterial, observar las arritmias, obtener el EKG, ¿no? Cuidados circulatorios, pues, administrar inotrópicos, vasopresivos, ¿no? Si se está indicado, valorar estricta circulación periférica, ayudar la inserción e implantación de los dispositivos de avanzada, ¿no? Para eso hay que tener un grado de experticia, ¿no? Llevar los conceptos de asexia y antiasexia para evitar infecciones cruzadas, ¿no? Es muy importante en la labor que hacemos en cuidados intensivos considerar esto, ¿no? La disminución del gasto cardíaco, como objetivo, mejorar la perfusión tisular, pulmonar, valorar la frecuencia respiratoria, optimizar la presión sanguínea sistólica, diastólica, mejorar la saturación de oxígeno. Para ello, intervenciones como la oxigenoterapia, controlar su eficiencia con oximetría, gasometría, monitorización respiratoria, signos vitales y de la presión arterial, así como del pulso y la temperatura. Hay riesgo de asfixia por estado respiratorio ventilatorio, bueno, igual, ¿no? Monitorización, vigilar movimientos torácicos, simetría, asimetría, auscultar sonidos o ruidos adventicios, ¿no? Que pueden estar ahí adicionales a los que normalmente debo encontrar. Realización de control gasométrico, seriados, ¿no? Comprobar ajustes en el respirador o ventilador, ¿no? Observar volúmenes, presión, alarmas, ¿no? Prácticamente tu ventilador es parte, es tu amistad, es tu amiga que te va a ayudar a ventilar al paciente. Por lo tanto, deben hacer un feeling con el ventilador, ¿no? Hay personas que le corren al ventilador, ¿no? Debemos de asumir ese reto, ¿no? Los controles radiográficos periódicos, las aspiraciones de las vías aéreas, ¿no? Aspiración nasofaringe, orofaringe, ¿no? Ahora tenemos circuito cerrado, ¿no? Avanzado eso y mejora en beneficio del paciente. El desequilibrio de volumen de líquidos, lograr un equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, ¿no?
Mejorar el potasio, el pH, equilibrio hídrico y volumen urinario. Para ello, administrar líquidos, si procede, elevar registro estricto de ingresos y egresos. Es la labor de enfermería, netamente. Observar si existe pérdida de líquidos, hemorragia, transpiración, taquipnea. Administrar diuréticos, si procede. Administrar hemoderivados, si procede, ¿no? Tenemos ahí plaquetas, sangre total, ¿no? Paquete globular, ¿no? Hemoderivados. Valorar el hematocrito, hemoglobina, observar cantidad y calidad de la orina, ¿no? Densitometría. Y riesgo de infecciones, ¿no? El estado inmune, optimizarlo, controlar temperatura corporal, descartar si hay fiebre, evitar de que no haya, ¿no? Protección contra las infecciones, limitar el número de visitas, mantener normas de asepsia y contrasepsia, realizar técnicas de aislamiento, ¿no? Cuidados en el sitio de la incisión, ¿no? Realizar curaciones de herida quirúrgica cada 72 horas si fuera necesario, antes, ¿no? De acuerdo a recurrencias que puede haber, ¿no? Vigilar signos de infección. Si hay catéteres, por ejemplo, es la curación diaria, ¿no? Mantener el sistema cerrado, catéter urinario, evitar retornos, vigilar características de orina. Mantenimiento de dispositivos endovenosos, protocolo de vías endovenosas, sistemas invasivos, técnica de asepsia y en la manipulación. También podemos tener en estos pacientes como terapéutica, drenaje torácico, conectar la aspiración, no más de 20 PSI de presión, observar cantidad y calidad, ¿no? De drenaje, mantener nivel adecuado del sistema, manejo de las vías aéreas artificiales, cabecera a 30 grados, vigilar higiene de cavidad oral, utilizar clorexidina si el caso lo requiere, ¿no? Si no tiene clorexidina y no es alérgico, una yodipolidona, ¿no? Alguna sustancia con yodo, ¿no? Aspirar asépticamente las secreciones, ¿no? Circuito cerrado es lo ideal. Presión neumotaponamiento entre 20 y 25 milímetros de mercurio, ¿no? Esto es para el caso de los drenajes. Antiguamente yo empecé a usar este tipo de drenaje. Posteriormente pasamos así, y en la actualidad son este tipo de drenaje para drenaje torácico, ¿no? Son los resectal. Interesante. Hay también para un riesgo de desequilibrio de temperatura, ¿no? Y el manejo básicamente administrar antipiréticos, controlar la temperatura, considerar medios físicos, y para el caso de hipotermias, emplear la manta térmica para proporcionar calor, ¿no? Que también puede haber. Esta es la manta térmica, ¿no? Y también hay que saber el manejo, porque exige un equipo adicional. Trastorno de la función neurocognitiva y del dolor. Estado neurológico, de conciencia, mejorar esto, mejorar el dolor, disminuirlo, ¿no? O mejorar el umbral del dolor. Reestructuración cognitiva, ayudar al paciente a identificar las propias interpretaciones al despertar. Ajustar sedación, pseudoanalgesia, hacer que este pase, ese trasvase de pseudoanalgesia total a despertar sea agradable, ¿no? No sea traumático, ¿no? Orientar al paciente, hablarlo suavemente, orientarlo acerca de su situación y todo el apoyo sofisticado que está recibiendo. El manejo del dolor, evitar colocar en posición que incremente el dolor, buscar posturas antálgicas y administrar analgésicos. Otro diagnóstico es el deterioro de intercambio de gases relacionado con alteración de la membrana alveolo-capital, ¿no? Evidenciado con gasometría arterial anormal, irritabilidad, taquicardia, patrón respiratorio anormal, hipoxemia, saturación 95% por debajo, ¿no? Como objetivo, el paciente mejorará el intercambio de gases durante el turno. Resultado esperado, el paciente presentará un AGA dentro de los parámetros normales, una saturación de 92 a 95. Uno va estableciéndose objetivos, parámetros, ¿no? Cambios, ¿no?
Y acá es una muestra que les traigo para que ustedes puedan más o menos guiarse. Dentro de las intervenciones, monitoreo de los signos vitales, invasivos, no invasivos, colocar al paciente en posición semifable, valorar signos de hipoxemia precozmente, valorar resultados de gases arteriales, ¿no? El enfermero debe saber interpretar los resultados de gases arteriales, porque este es parte de su quehacer diario, ¿no? Y es una exigencia para manejar el ventilador mecánico, ¿no? Y manejar un paciente crítico. Auscultar al paciente y detectar la presencia de secreciones bronquiales, ¿no? Realizar nebulización, indicaciones si en el caso lo requiere, ¿no? Para fluidificar las flemas. Administrar oxígeno por cánula binasal para mantener saturación de oxígeno por encima de 92 si en el caso lo requiere, ya cuando estamos en un periodo de destete, ¿no? Aquí tenemos los fundamentos, ahí tienen para leerlo, no lo voy a hacer, pero ahí se van a quedar ustedes. El patrón respiratorio ineficaz relacionado con la disminución de energía, fatiga manifestado por disnea. Resultado, estado respiratorio óptimo, ¿no? Permeabilidad de las vías aéreas, superiores e inferiores. Como actividades, intervención, monitorización de la respiración, actividades, vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad, esfuerzo de respiratorio, evaluar el movimiento torácico, observar si se produce respiración ruidosa, ruidos adventicios, ¿no? Anormales. Entonces hay que estar atentos. Oxigenoterapia. En la oxigenoterapia es todo un capítulo. Actividades grandemente. Mantener la permeabilidad de la vía aérea. Preparar equipo de oxigenación y administrar mediante sistema de calefacción y administrar oxígeno suplementario según orden. Puedes usar las cánulas binasal, máscara simple de reservorio, máscara de Venturi, máscara de reservorio recirculante, no recirculante, o llegar a la intubación y ventilación mecánica. Esa es la secuencia. Vigilar el flujo de litros de oxígeno, ¿no? Instruir al paciente acerca de la importancia de dejar dispositivo del aporte de oxígeno encendido. Controlar la eficacia de la oxigenoterapia a través de oximetría, gases arteriales. Para ayuda a la ventilación, actividades, colocar al paciente en forma que alivie la disnea, ¿no? Una posición cómoda. El manejo de la vía aérea, eliminar las secreciones, ¿no? La aspiración de secreciones, si es necesario, ayudar a las técnicas de toser, manejo efectivo para hacerlo, vigilar el estado respiratorio y de oxigenación según corresponda, y también algo importante, las posturas, ¿no? Drenajes posturales. Ahora se hace bastante, por ejemplo, la pronación. Eso ayuda a la ventilación de campos pulmonares que en postura dorsal o supina no se aperturan, ¿no? Pero que en pronación se aperturan y oxigenan, mejoran la oxigenación, ¿no? Bien, puede haber una intolerancia a la actividad relacionada con desequilibrio en el aporte de oxígeno. Como resultado, mejorar la resistencia, descanso, tolerancia a actividad, autocuidado. Actividades en el manejo de la energía, utilizar instrumentos para medir la fatiga, observar al paciente si aparecen indicios de exceso de fatiga, cansancio emocional, vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a las actividades, ¿no? Establecimiento de objetivos comunes como intervención y actividades ayuda al paciente a identificar objetivos realistas, asequibles, ayuda al paciente a desglosar los objetivos complejos en pasos pequeños, manejables, ¿no? Para que no sea depresivo esto, ¿no? Sino más bien alentador para que avance. El manejo de la energía, actividades, determinar el déficit de estado fisiológico del paciente que produce fatiga según el contexto, la edad, el desarrollo. Seleccionar intervenciones para reducir fatigas, combinación medidas farmacológicas y no farmacológicas según proceda, ¿no? Fomentar el autocuidado, ¿no? Comprobar la capacidad del paciente para ejercer un autocuidado independiente, animar al paciente a realizar actividades normales en la vida diaria, ajustadas al nivel de capacidad en el estado crítico en que se encuentra, ¿no? Hay pacientes que intubados pueden hacer mínimas actividades, pero las hacen. Están despiertos, están con su tubo, están con su ventilación. O sea, están propiciando el autocuidado, ¿no?
control del estado de ánimo, que es la parte emocional es importante, ¿no? Evaluar el estado de ánimo, ¿no? Intervención en el manejo y ambiente, la seguridad del paciente, ¿no? En estos últimos años se está fomentando mucho lo que es los derechos de los pacientes, la seguridad del paciente, la seguridad en la atención del paciente. Hay que identificar las necesidades de seguridad, ¿no? Según la función física, cognitiva y el historial de la conducta del paciente. Identificar los riesgos de seguridad en los ambientes físicos, biológicos, químicos. Hay instituciones, por ejemplo, que te ponen brazalete rojo. Es indicación de que ese paciente es alérgico a algún fármaco. Por lo tanto, si tú visualmente lo ves con un brazalete rojo en la mano, ese paciente tiene potencial riesgo a hacer reacciones alérgicas. Y si encuentras con brazalete amarillo, ese paciente es potencial a sufrir caídas en el ambiente intrahospitalario, que puede ser fatal para la imagen de la institución. Entonces, la actitud del profesional es, apenas identificamos un paciente con brazalete amarillo, no me despego del paciente. Lo cojo y lo llevo hasta donde pretende ir. Eso es parte de la seguridad del paciente. Modificar el ambiente para minimizar los peligros y riesgos. Lo anterior es una cultura de calidad que se va a implementar en los centros que ofrecen servicios de salud, ¿ya? Es muy interesante, implica mucha inversión e implica mucho esfuerzo de parte del personal, porque no es fácil, es bien complicado. Disponer dispositivos adaptativos, taburetes, barandillas para brindar seguridad a este paciente. Y riesgos de deterioro en la mucosa oral y la oxigenoterapia también. Vamos a tener que monitorizar el estado de la boca, ¿no? La higiene de la cavidad oral. Determinar la frecuencia necesaria para el cuidado oral, animando al paciente, a la familia a participar en el cuidado de la mucosa oral. Administrar colutorios al paciente, aplicar lubricantes, si acaso lo requiere, ¿no? Para lograr humedecer la mucosa. Eso es todo, colegas, lo que les he preparado. Espero que haya sido un aporte para los que no conocen y para los que sí, afianzar más los conocimientos. Y para los que ya saben, también fomentar más la inquietud de poder profundizar estos conceptos. La verdad que en la actualidad tenemos a la mano mucha información informática que les puede servir de ayuda, a diferencia de hace unos años atrás, teníamos que recurrir a los libros, ahora tenemos el internet. Aprovechemos positivamente este recurso que nos va a ayudar a crecer personal, a crecer a nivel profesional, y a ayudar a crecer a la profesión. Muchísimas gracias, estoy a la escucha de algunas consultas, algunos aportes que puedan hacer. Gracias. Muchas gracias, licenciado, y gracias a todos los participantes por estar presentes en el curso. Ya que no hay ninguna duda o consulta, damos por finalizada la clase. Gracias a todos. Que tengan una muy buena Bien, noche. buenas noches.